el tema, el affair que se ha creado alrededor de Roland Garros con Naomi Osaka y su negativa a brindar conferencias de prensa, que termina siendo además el detonante de su abandono del torneo, ¿no? Por cuidar su salud mental, como expresó en algún momento. Bueno, me parecía que era un tema que se debe abordar, porque generó mucha controversia entre el propio circuito, la WTA, los Grand Slam, que se pusieron a disposición, pero como diciendo, sí, nosotros te ayudamos lo que quieras, pero las conferencias las tenés que dar, y incluso sus propios colegas, ¿no? Algunos expresándose a favor o en contra de la medida, todos entendiendo de qué se trata, que es una decisión personal, pero también remarcando que hay que atender a los requisitos de cada uno de los torneos, ¿no? Lo dijo con mucha claridad incluso Rafael Nadal. Y para hablar de esto, tenemos en línea a uno de nuestros referentes en psicología deportiva, al cual siempre apelamos para entender un poco más cómo funcionan estas cosas en la psicología de un deportista de alto rendimiento. Estamos hablando del psicólogo Pablo Pañuzat, a quien recibimos. ¿Cómo andás, Pablo? Buenas tardes, ¿todo bien? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, qué tema complejo porque generó toda una pelota de reacciones, ¿no? Y que uno termina por entender de qué se trata lo de Naomi Osaka, pero también el sistema te lleva a otra realidad, ¿no? A que esto está muy mal visto hoy por hoy en el deporte de alto rendimiento, ¿no? Sí, a ver, hay que analizarlo de distintos lugares. Por un lado uno entiende a la deportista. De hecho estuve leyendo un poquito, saliendo de la nota, y para interiorizarme bien lo que había pasado. Y claro, es una persona que ya de entrada ella tiene ansiedad social, es decir, es muy introvertida, le cuesta mucho la exposición. Y claro, las ruedas de prensa son un montón de personas mirándote y haciéndote preguntas para las cuales te expone muchísimo. Es como la pesadilla para una persona Claro. que sufre esto. Entonces es como una situación muy muy difícil de afrontar para ella. Pero por otra parte está la mirada de los organizadores que obviamente manejan un montón de dinero, de publicidad, y en donde esa publicidad tiene sentido cuando los protagonistas, que son los deportistas, se exponen justamente a esas situaciones. Entonces es como que están chocando intereses entendibles en ambas direcciones, y bueno, se genera esta controversia, porque por un lado es cierto que hay que cuidar la salud mental de los deportistas, pues no solo de deportistas, de cualquier persona, pero también uno que cualquiera que está en la alta competencia tiene que saber e incluso prepararse, no solamente para la competencia, sino también para ese tipo de exposición. Claro. Bueno, está claro que si se negaba a dar la conferencia, la número 87 del ranking internacional, la repercusión era distinta, ¿no? El tema es el lugar que ocupás también, porque siendo una de las mejores tenistas del mundo en la actualidad, la cuestión es distinta, porque si, no sé, en un cuadro como Roland Garros entran algunos privilegiados, pero si era la 150 del mundo, acá la situación cambiaba, estábamos hablando de otra cosa seguramente, y de otras exigencias también, ¿no? Sí, obviamente. De hecho, generó que el número uno del mundo en varones se expresara, cosa que de otra manera dudo que hubiera sucedido. Claro. Pero, a ver, el tema es que acá también puso en evidencia, o por lo menos puso sobre como tema de discusión el comportamiento del periodismo, en donde también está siendo sujeto a crítica, ¿no?, de parte de los propios deportistas, porque en uno de los pasajes que leí, Osaka decía que cuando una tenista acaba de perder y tiene que ir a una rueda de prensa, ella decía, es como pegarle a una persona estando en el piso, ¿no? Y por ahí cuestionaba un poco lo incisivas que por ahí eran ciertas preguntas que le hacían a los deportistas. Yo creo que, a ver, esto siempre es interesante cuando se cuestiona un poco las maneras tradicionales de hacer las cosas. A mí me parece que también el periodismo ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos, desde la cantidad de medios, como también las vías de comunicación. Antes había radio
y televisión, bueno, primero radio, después radio y televisión, y hoy tenés de todo, es decir, redes sociales. Hasta cuentas de Twitter que son utilizadas como medios, digamos, ¿no? Es un montón de vías donde no solo hay periodistas que se expresan, sino también se expresan los fanáticos, se expresan los deportistas. Entonces, claro, es una maraña de medios que, bueno, eso también hoy por hoy es parte de la alta competencia y también es lo que mueve la rueda, ¿no? Es decir, eso es lo que hay que entender. Si no estuviera eso, a nadie le pagarían la fortuna que les pagan, no pasaría nada de lo que pasa, porque no nos olvidemos que el deporte es un entretenimiento más. Es decir, no hay mucha diferencia entre un torneo de Roland Garros o un mundial de fútbol y lo que hace Tinelli en la tele. Es entretenimiento, y si no entretiene, no se paga. Esto es así. Incluso también podríamos tocar el tema de los resultados. Es decir, si vos te pones a pensar en deportes a nivel nacional, digamos, al hockey no se le daba ningún tipo de trascendencia mediática hasta que no se obtuvieron los resultados de las Leonas. Con el básquet pasó parecido, y así con el rugby. Si vienen resultados, bueno, la gente lo mira, y si la gente lo mira, vienen los sponsors, y si hay sponsors hay plata, y así se pueden generar un montón de cosas. Claro. Entonces, no hay que perder de vista que estamos en un sistema que se mueve con sus propias reglas, y el que quiere participar de eso se tiene que preparar para participar de eso. Creo, volviendo a Osaka, me parece que ella tiene que, primero en este momento ella tiene un problema psicológico, empecemos por ahí. Entonces, me parece que ella tiene que tratar su problema, y una vez que resuelva su situación de salud, tendrá que, o mientras, creo que es parte también del tratamiento que tiene que seguir, podrá estar mejor preparada para afrontar parte de su trabajo, que es estar frente a la prensa. Claro, sí, bueno, es una de las múltiples cuestiones que hay que poner sobre la mesa. A mí me quedó muy grabado en su momento también un triatleta, me parece ahora un atleta de fondo, que aquí haciéndole una nota me dijo: yo tomo como parte de mi entrenamiento subir cosas a las redes sociales, lo pongo dentro de mi entrenamiento. O sea, yo sé que un momento del día lo tengo que dedicar a eso, porque a mí me da rédito en cuanto a mis sponsors y demás, ¿no? Es un poco el ayornamiento que tiene el deportista cuando entra en cierta escala de alto rendimiento al cual se tiene que adaptar, y me parece que esto de afrontar los compromisos con la prensa y de saber expresarlos y de que no te presione demasiado esa situación, también es parte de un entrenamiento, ¿no? No tengas ninguna duda. Es decir, de hecho, justamente el tema de la ansiedad social se entrena, digamos, cómo poder afrontar dichas situaciones. Te diría que relativamente, dentro de las patologías, es algo relativamente, no es complejo, quiero decir, un tratamiento de ansiedad social, digamos. Es decir, se puede trabajar y se puede preparar a un deportista introvertido, como es el caso de Osaka, para poder afrontar con éxito esas situaciones. Porque en definitiva, a ver, lo vemos en los futbolistas, este chiste que se hace, se pone el cassette y responden. Sí. Bueno, en definitiva es una estrategia para tener respuestas cuidadas, controladas. Mira, si vos ves, hay un documental que yo recomiendo mucho porque está muy bueno. Bueno, no sé si decirle documental, pero de la Fórmula 1 que tiene Netflix, en donde hay pasajes en donde se ve claramente cómo al piloto tiene un asesor de prensa que lo acompaña al momento de hacer las notas y lo prepara previamente sobre lo que se supone que pueden llegar a preguntarle. Entonces, claramente se puede resolver esto de Osaka, se puede resolver te diría, con bastante facilidad. Hay un montón, más una persona con los medios que ella maneja, claro, podría resolverlo fácilmente. Pero volviendo a lo que vos decís, hoy los tiempos han cambiado. Es decir, lo que hace ese deportista del triatleta es fantástico, porque, a ver, para poder hoy competir en alto nivel se necesita dinero, y ese dinero lo generan los medios, los medios y los sponsors. Entonces, para poder llegar a eso, uno no tiene que estar peleado con la prensa o con la exposición. Si uno no se quiere exponer, no puede hacer deporte directamente. Claro.
el deporte es exposición. Claro, sí, sin dudas. Y eso es importante tenerlo en cuenta desde el momento que iniciase el camino, ¿no? Eso está Claro. más que claro. ¿Y cómo se trabaja eso? ¿Se toman cursos, se habla cara a cara con el psicólogo de manera individual? Porque el coaching de medios existe, hay diferentes lugares donde esto se trabaja, incluso, bueno, ese ejemplo que citás de la Fórmula 1, estamos hablando de primerísimo mundo, ¿no? Es otra cuestión, Claro, es claro. otro planeta, pero bueno, está ahí, existe, y el tipo tiene que vender también, porque, a ver, el deportista no solo defiende, en el caso de los tenistas, tiene muchos sponsors individuales también, o sea, firman contratos millonarios y también están, cada vez que ponen la cara delante de una cámara o hablan, están defendiendo a sus sponsors también, ¿no? Por eso es tan importante. ¿Cómo se trabaja eso, el coaching, ante los medios o ante la prensa específicamente? Sí, se trabaja en forma individual, en principio, porque si bien hay un montón de lo que tienen que enfrentar, es lo mismo para todos, después están las diferencias individuales. Volviendo al caso de Osaka, ella tiene una situación propia de su personalidad que obviamente va a requerir un abordaje específico. Pero, a ver, para poder decírtelo fácilmente, lo que se hace en estos casos es un abordaje progresivo, en donde se va trabajando las situaciones que va a enfrentar y cómo poder abordarlas de manera adecuada. Lo que por ahí, leyendo un poco lo que le sucedió a ella y que corre para cualquier otro deportista, no hay que tomar una rueda de prensa como un lugar donde te van a juzgar, más allá de que lo intenten, si vos sos buena persona o mala persona, a lo sumo estarán cuestionando cómo haces tu trabajo. Claro. Digamos. Y no me parece que bueno, una de las cosas que se trabaja es eso, por ahí diferenciar entre una opinión sobre tu trabajo y tu persona. Cuando no se hace una adecuada diferenciación entre la parte personal y la parte laboral, bueno, se toma una opinión como una ofensa. Claro. Y no es así, digamos, nadie podría hablar de nadie si todos no tomáramos las cosas de esa manera. Claro. Nadie es perfecto, todos cometemos errores y los deportistas no están exentos de eso. No, lo que pasa es que, bueno, nuevamente, están en un medio como es la alta competencia, en donde es todo exigencia, donde todo es presión, y bueno, si no estás preparado para eso, no vas a tener éxito en ese ámbito. Sin duda. Por eso no es para todos. No, claro, está ahí la otra cuestión, ¿no? Si uno está en condiciones de hacerlo, si lo puede hacer, y hay diferentes estrategias, como vos decías, el que se pone el cassette, está también el que se enoja y se pone agresivo y te desvía la pregunta y no te la contestó nunca, que eso pasa mucho en el fútbol también. Hay como diferentes estrategias para contestar lo que uno quiere y lo que no quiere lo deja de lado, ¿no? Exactamente, mirá, vos sabés que me acordé de un caso de un futbolista que me contaba que la primera vez que estuvo frente a las cámaras, le prendieron la cámara y agradece que no era en vivo, que estaba grabado, o intentaban grabarlo y se quedó mudo. Silencio, no pudo decir una sola palabra. Por supuesto apagaron la cámara y no le hicieron la nota. Claro. Pero ese es un ejemplo de alguien que, bueno, y previamente, esa vez porque lo agarran por sorpresa, pero previamente le evitaba el contacto con la prensa. Pero, a ver, simplemente porque no está preparado para eso, pues nadie lo preparó para eso. Claro. Y ahí viene la cuestión, es decir, no es tan difícil preparar a un deportista para responder ciertas preguntas que, a ver, no es tan difícil tampoco anticipar qué preguntas le pueden llegar a hacer a un deportista. Entonces, no es tan complejo prepararlo para una rueda de prensa, para responder ciertas preguntas, incluso para prepararlo para que responda adecuadamente preguntas que pueden llegar a sonar como agresivas, sobre todo cuando uno perdió un partido. Se puede hacer eso. El problema es cuando alguien no está preparado y te agarra por sorpresa. Claro, a ver si arma el lío y sale. Yo digo claro, que... ahí es donde uno se ofende. Claro, no, yo digo hoy que el futbolista responde las mismas, son siempre 5 o 6 frases, ¿no? Porque si mirá las notas son siempre los mismos, lo que contestan, pero
pero evitan decir lo que piensan porque todo se saca de contexto, todo es un peligro también, como lo citabas en algún momento, hay como un periodismo extraño en estos tiempos, donde vende justamente, que hablábamos de esto, de la exposición y demás, vende el hacer lío, ¿no? Entonces te buscan que digas algo en contra de alguien y la verdad que a veces es difícil también para el que está siendo entrevistado que te metan a decir algo que vos no querés decir o que vos no sentís y que se pueda tomar de mala forma también, ¿no? Hay que ir interpretando a medida que te van hablando también. Claro, ahí está la parte que yo te decía, que lo de Osaka también pone sobre tela de juicio el propio periodismo. Es decir, bueno, ¿qué periodismo se está haciendo? ¿Qué es lo que se está buscando? Es decir, lo del periodismo amarillo, digamos, es algo que lleva muchos años, pero es como que hoy por hoy es parte del show, digamos, buscar lío, digamos, es decir, que los jugadores hablen del vestuario, que hablen de intimidades, es como que esa información por debajo parece que es lo que vende. Esto de periodistas que son amigos de los futbolistas, claro, y que si hablan bien de uno, hablan mal del otro. Bueno, hay toda una cuestión que pareciera ser bastante turbia, pero lamentablemente es lo que acapara la atención del público, evidentemente. Evidentemente. Bueno, Pablo, gracias por estos conceptos y por hacernos entender un poco más cómo puede vivir del otro lado este tipo de situaciones. Me parece que era un buen disparador el que tiró Naomi Osaka para el medio, en líneas generales, para las conferencias y demás, y la exposición, mirarlo un poquito con más detenimiento. Así que te agradezco estos minutos. Un abrazo grande. Un abrazo para vos, Rodrigo. Hasta luego. Bueno, allí el psicólogo deportivo Pablo Pagniussat, ¿no? Y estos temas. Parece que está bueno porque uno, desde su ojo periodístico y de su tarea, cuando mira la tele, cuando mira las notas, cuando mira las conferencias de prensa, se da cuenta de ciertas actitudes de quien está del otro lado para evitar ciertas cuestiones, o bien las respuestas, como bien decía, de cassette, ¿no? Entonces te evitas el lío, salís del momento, por ahí no decís nada. Es la gran Miguel Ángel Russo, ¿no? Todas las conferencias no te dice nada. Cuando tiene algo que decir, te lo dice. Es lo mismo que Gallardo. Cuando se sienta y tiene algo que decir, lo dice. Pero después cuando le preguntás, sí, es todo medio que sí, que no, que casi nada, son momentos, situaciones, como dice el propio Miguel Ángel Russo cada vez que le preguntan por algo, que no quiere contestar, no, son momentos, situaciones, hay que estar ahí, qué sé yo. Son las cosas para salir del lugar. Pero de ahí a tener este problema de una fobia social, porque encima... a mí me gustaría poner a todos los que miran deporte, los que les gusta el deporte, que critican el deporte desde afuera. A mí me gustaría, lo he ejercitado muchas veces, ¿no? Ponerme en el otro lado. Me gustaría verlos sentados con las luces de frente y mirando atrás, que tenés, no sé, en Roland Garros presencial, no virtual. No sé, tenés 80 tipos parados ahí, mirándote todos a vos, ¿eh? Están todos con la mirada clavada en vos y en lo que estás diciendo. Es una situación que hay que entrenarla, ¿no? Porque te puede sobrepasar, realmente te puede sobrepasar. Y como uno concurre o ha concurrido, mientras se podía, antes de la pandemia, a conferencias de prensa y demás, y ves que hay un nervio latente de no meter la gamba a cada minuto, ¿no? Pero bueno, son cosas que forman parte del oficio, son gajes del oficio. Eso también vende, eso también hace que se pueda pagar el resto de las cuestiones, y por eso es tan importante. Lo dijo claramente Nadal, hay que ir a los medios porque ellos son los que expresan lo que nosotros queremos expresar, lo que nosotros somos, vemos, y si no lo hacemos no somos lo que somos, simplemente, y no se puede vender lo que se vende, y no se puede ser un Rafa Nadal, y no se puede ser una propia Naomi Osaka, solo con lo que haces adentro de la cancha, claramente.